Buenas tardes, mis estimados niños y niñas que están dispuestos para seguir aprendiendo. Les saluda su Miss Fátima, les da la bienvenida a una nueva aventura de aprendizaje en matemática. ¿Ya estamos todos listos? Bueno, pues entonces escuchen atentamente y miremos también atentamente la imagen para poder empezar con la clase. Observa la siguiente figura. Como puedes ver, es una piedra incrustada en un mural inca, hallada de tal manera que posee cierta cantidad de ángulos que le facilitan calzar con exactitud con las demás piedras colindantes que forman el muro. Se ubica en la ciudad del Cusco y representa la tecnología incaica y el grado de precisión en la manufactura de sus murallas. ¿Podrías decirme cuántos ángulos tiene esta piedra? ¿Y qué tipos de ángulos observas? ¿Ya viste bien esta piedra? ¿Podrías decirme cuántos ángulos has podido contar? ¿Sí? Claro, esta piedra tiene 12 ángulos, por eso se le llama la piedra de los 12 ángulos. Y también te has dado cuenta que hay muchos tipos de ángulos ahí. ¿Qué tipos de ángulos hay? ¿Agudos? ¿Obtusos? ¿Llanos? ¿Sí? Me imagino que ya estás pensando, ¿qué vamos a hacer hoy día? Así es, hoy día estudiaremos al ángulo y recordaremos todos los tipos de ángulos que existen. Entonces, estás atento a la clase. Empezamos. Muy bien, comencemos viendo qué son los ángulos. Un ángulo es una abertura que se ha producido en la unión de dos rayos que tienen un punto en común. Este punto en común se llama vértice y lo he representado por una letra O. Además, como todo elemento de la geometría, el ángulo tiene elementos y sus elementos son los lados, que en este caso sería el lado OB, y también el otro lado, que sería el lado AO o también OA. Como vuelvo a repetir, en este caso su vértice es O. La notación de un ángulo se hace de diferentes formas. Por ejemplo, puedo poner ángulo AOB o también el ángulo se pone encima de la O. Ahora, para representar la medida de un ángulo, puedo usar diferentes letras griegas. En este caso tengo la letra alfa, o puede ser la letra beta, la letra delta, y se usa en su mayoría de casos las letras del alfabeto griego. Todos sabemos que para poder medir ángulos se utiliza un instrumento llamado transportador. Así es, ya en el anexo que ustedes tienen como más recursos podrán recordar cómo se mide y cómo se hacen los ángulos a través del transportador. Y no te olvides además que los ángulos se miden en grados sexagesimales. Vamos a aprender más acerca de la clasificación y lo veremos a través del siguiente esquema. Prestemos atención a este mapa en donde se habla de la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de tres formas: según su medida, según la posición de sus lados y según la suma de sus medidas. Iniciamos con la según su medida. El ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor que 0, pero menor que 90 grados. A eso se le llama el ángulo agudo. Por ejemplo, acá tengo un ángulo de 60 grados, es un ángulo agudo. Continuamos y tenemos el ángulo recto. Es aquel cuya medida es de 90 grados o, como ustedes lo conocen, es el ángulo de un cuarto de vuelta. Acá está, recuerden que el cuadradito representa un ángulo de 90 grados y además la perpendicularidad entre dos rectas. Continuamos y tenemos el ángulo obtuso. Es aquel cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados.
Acá tengo la figura de un ángulo de 120 grados, que es un ángulo obtuso. Siguiente ángulo es el ángulo llano, que mide 180 grados. Tal como su nombre lo dice, es un ángulo llano, su forma lo dice, 180 grados, ángulo llano. También tengo el ángulo perigonal. ¿Cuál es ese? Es el ángulo completo, es el ángulo de una vuelta. Es aquel que mide 360 grados. Forma toda la circunferencia. Y por último, he considerado también al ángulo cóncavo o llamado también ángulo no convexo. Los tres primeros son ángulos convexos. Y el ángulo cóncavo o no convexo es aquel que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Por ejemplo, el ángulo de 220 grados es un ángulo cóncavo. Continuamos y vemos según la posición de sus lados. Tenemos los ángulos adyacentes. ¿Qué significa adyacente? Uno al lado del otro. Por eso que es un vértice y un lado en común. Más o menos como la siguiente figura. Por ejemplo, ahí el ángulo AOB es adyacente al ángulo BOC. También tenemos los ángulos consecutivos, que son dos o más ángulos adyacentes. En este caso tengo, por ejemplo, el ángulo alfa, beta, delta y gamma son ángulos consecutivos. Y por último tengo los ángulos opuestos por el vértice, que además son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma medida. Acá tengo una figura, el ángulo alfa es opuesto con el vértice con el ángulo beta y además tienen la misma medida, por eso están indicados ahí por esas pequeñas pestañas. Vamos a continuar y tenemos también la clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas. Los ángulos complementarios son aquellos que al ser sumados suman 90 grados. Por eso hemos puesto alfa más beta igual 90 grados. Y también tenemos los ángulos suplementarios, que son los ángulos sumados, nos da 180 grados. O sea, forman un ángulo llano. Entonces, recordemos que complementarios 90 grados, suplementarios 180 grados. Además, quiero indicarles que hay algo muy importante para yo poder encontrar un ángulo complementario o un ángulo suplementario. El complemento de un ángulo se encuentra 90 menos el valor del ángulo. Y el suplemento de un ángulo se encuentra restando 180 menos el valor también de ese ángulo. ¿Sí? Entonces, ya teniendo toda la clasificación de nuestros ángulos, vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: el ángulo mostrado mide 60 grados. Halla el valor de la letra X. Entonces, primero, fijémonos que este es un ángulo agudo, entonces mide menos de 90 grados, entonces está bien mi figura. Y me están dando que vale 3x grados, pero también me dan un valor de 60. Entonces, ¿cómo haría el desarrollo? 3x es igual a 60 grados. Ahora sí, está bastante fácil. El 3 que está multiplicando a la letra X pasa a dividir. 60 entre 3 es igual a 20. Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Mi respuesta es el valor de X es 20 grados. Recuerden que son grados sexagesimales. Fácil, ¿verdad, chicos? Vamos con un ejemplo más. Muy bien, veamos otro tipo de ejemplo. Me están consultando cuál es el complemento, la C es el complemento de 60 grados. Dijimos cuánto miden los ángulos complementarios al sumarse, 90 grados. Entonces, para hallar el complemento de 60, sería simplemente hacer una resta, que sería 90 menos
60. ¿Cuánto es 90 menos 60? Es 30. Ya tengo el complemento de 60, es 30 grados. Y el suplemento, ¿cuánto era? 180. Entonces, suplemento de 120 es igual a 180 menos 120, que en este caso es 60 grados. Fácil encontrar el complemento y el suplemento. Y antes de terminar la clase, quiero decirles un secreto. Que cuando yo tenga muchos suplementos juntos, muchos complementos juntos, si son de 2, simplemente se eliminan. Así que tú, yo sé que eres un campeón y ya tienes como reto tu práctica. Hasta la próxima.